Vamos a compartir la pantalla. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, el capítulo 10 corresponde a los temas de difracción y polarización. El tema 9, que fue el que, digamos, no tuvimos una sesión sincrónica como tal, hablaba sobre la interferencia. Sin embargo, pues yo les dejé una clase resumen de Marcela que creo que da suficiente como para chequearlo. De igual manera, vamos a repasar un poquito la interferencia para poder así explicar la difracción. Entonces, vamos a partir de un simulador. Vamos a utilizar este simulador, que ya alguna vez en una actividad sincrónica lo utilizamos. Y decíamos que era un generador o una fuente puntual que generaba ondas esféricas. Entonces, si le damos clic, podíamos tener una idea visual de cómo se comportaban esas ondas esféricas, donde pues si yo trazo una línea en alguna dirección, quiere decir que en esa dirección viaja cierta onda, por ejemplo, para allá. Y pues si no les quedó claro cuando usaron este simulador, la idea es que esta parte negra corresponde, si yo trazo una línea hacia allá, como si esta fuera exactamente esa onda la que estoy viendo, esa onda lineal que estoy viendo. Pues esto sería como una cresta negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y así sucesivamente durante todo su trayecto. Si lo ven, si yo tomara otra onda lineal, como por ejemplo una que se desplaza hacia allá, justo en este espacio, pues sería lo mismo, ¿verdad? Sería algo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente. Es decir, el verde corresponde como al valle positivo, mejor dicho, perdón, a la cresta positiva de la onda, y lo negro corresponde pues a la cresta negativa de la onda, del campo eléctrico. Esto estamos entre comillas viendo el campo eléctrico, aunque realmente el campo eléctrico pues no se puede ver, ¿verdad? Pero es para que vean o entiendan mucho mejor el simulador. Igual, si yo quisiera ver este que viaja así, en este sentido, pues sería igual, una cresta positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Una onda electromagnética. Al final, pues una onda esférica podríamos pensar que es el conjunto de un montón de ondas lineales yendo en toda la, pues direccionado hacia todas direcciones, saliendo desde la fuente puntual. ¿Lo ven? Como si fueran un montón. Todas así, todos los grados que se imaginen, pues podemos tomar otra onda lineal. Y si viéramos esas ondas moverse o desplazarse, pues las veríamos así. Entonces es la primera introducción, entender el simulador. ¿Ok? Ahora que sabemos que emite ondas en todas direcciones, vamos a colocar dos fuentes iguales. Interesantemente, los vamos a separar a una distancia d. Vean lo que va a suceder. Tenemos una que emite de la misma forma que ya vimos en la parte anterior del simulador. Y cuando tenemos la otra, la vamos a poner a emitir ondas que sean de la misma frecuencia, que sean únicamente de esa frecuencia, únicamente de esa longitud de onda, y además que va a estar en fase con la primera. ¿Qué quiere decir que estén en fase? Que las dos parten al mismo tiempo o las dos se están emitiendo al mismo tiempo. Salieron de la misma distancia. Dos, por ejemplo, ondas yo diría que están en fase si cuando ellas empiezan, pues empiezan igual, no tienen ningún desfase entre ellas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando enciendo esta, tomando en cuenta que es de la misma frecuencia o longitud de onda y además están en fase, vean el fenómeno que vamos a observar. Ok. En este caso, si yo tomo ahora este rayo, digamos, viéndolo desde esta distancia de la misma distancia de, yo tomara, digamos, un rayo aquí, vean que en esta dirección en la que yo lo tomé, aunque no se emita desde aquí, pero vean que parece
que tiene el mismo comportamiento que una onda, ¿lo ven? Un valle negativo, un valle positivo, un valle negativo, un valle positivo, negativo. Vamos a dibujarlo todo, ¿lo ven? Si yo cojo exactamente esta línea recta del centro, tengo el mismo comportamiento que analizábamos de que tengo una onda lineal. Perfecto. Ahora, si yo tomara más bien esta aquí, por ejemplo, esta aquí que se ve borrosa, ¿qué significa que se vea borroso? Significa que se ve borroso porque hay una onda que está en cresta positiva, que era de color verde, y la onda que venía desde esta fuente, en ese mismo instante y en cualquier instante sobre esa raya, venía en contrafase de la primera. Entonces sucede un fenómeno de ondas que ustedes lo estudiaron en física 2 que se llama interferencia. Ustedes lo estudiaron para ondas de sonido, pero igual aplica para ondas electromagnéticas. ¿Qué decía la interferencia? Bueno, que dos ondas, cuando están en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pues se suman. Si las ondas, como son su, digamos, su oscilación está hecha de campos eléctricos y los campos eléctricos son vectores, entonces esa es la magnitud de esta onda. Imagínense que hubiera otra onda en el mismo tiempo y en el mismo lugar que sea totalmente igual. En este caso estaríamos hablando de que estas dos ondas están en fase en ese punto y como están en fase, se suman. Imagínense, las dos ondas están en el mismo tiempo, en el mismo lugar y sus dos vectores de campo eléctrico apuntan siempre hacia el mismo lugar. Entonces, como es una suma de vectores, sería como sumar sus magnitudes. Lo que haría por efecto, pues una onda con la suma de sus campos eléctricos. Voilà, a esto le llamamos interferencia constructiva. ¿Qué es lo que sucede en en este primer rayo que yo escogí? Porque vean que igual seguimos teniendo el comportamiento de la onda, a pesar de que se interfirió las ondas que emita esta fuente con esta fuente. Sobre esta raya roja hubo interferencia constructiva. Ahora, sobre toda esta raya roja número 2, también roja, pero vean que este no tiene comportamiento de onda, que se ve como difuminado. Se ve difuminado porque el simulador nos ayuda a entender que en ese caso tenemos una onda que está en fase o una onda con cierta fase y tenemos también que la otra onda se encuentra en contrafase, es decir, con 180 grados de desfase. Como las dos ondas están en el mismo tiempo y en el mismo lugar, se suman. Y como son vectores, y si esto vale menos c y esto vale menos c, y esto vale perdón, están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, se suman por la interferencia y pues más menos pues me daría cero. Entonces no tendríamos onda, es decir, la onda desaparece. A eso le llamaríamos interferencia destructiva. ¿Qué es lo que sucede en este punto 2? Que justo cualquier punto dentro de esta línea, la onda emitida, digamos, en este caso por el 1, está en contrafase con la emitida con el 2. ¿Ok? Ese era el término interferencia. Si nosotros pusiéramos, en este caso, que solo tuviéramos una fuente, nosotros pusiéramos una pantalla, vean que siempre, en cualquier lugar, cualquiera de las ondas que escojamos, sea esta que viaja hasta acá, o sea esta que viaja hasta acá, siempre presenta el mismo comportamiento, lo que provoca que en una pantalla se pinte pues el color de la luz que esté viajando, en este caso verde. Vean que cualquier rayo que yo escoja, siempre sobre ese rayo existe la oscilación, ¿no? Entonces lo que genera es que la pantalla se pinte de ese color. Ahora, cuando tenemos las dos, y esto implicaría que sobre esta raya se pinte de color, pero sobre este rayo de aquí no se pinte nada. Y si ponemos la pantalla, generaríamos este patrón que estamos observando, que se le conoce como el patrón de interferencia.
este patrón es simétrico con respecto al centro de las dos fuentes, por decirlo así. Es simétrico, que quiere decir que el centro de esto brillante, que le vamos a llamar máximo, y el centro de este brillante, que le llamamos también máximo, esta distancia del eje es exactamente la misma. Eso es lo que queremos decir al ser simétrico. Lo mismo sucede con el puro centro de esta parte oscura que le llamamos mínimo y esta parte oscura que le llamamos mínimo. Igual esta distancia es igual a esta distancia. O sea, el sistema siempre es simétrico. Siempre todo lo que sucede del eje para arriba sucede del eje para abajo. Es importante. Ahora, recuerden, esto estaba a una distancia D. Esto está a una distancia L de la pantalla. La pregunta del millón es, ¿cómo se relacionan estos máximos? La posición de este máximo con respecto al eje o la posición de este mínimo con respecto al eje. Esa es la gran incógnita. Entonces, recordando que la interferencia constructiva se da cuando las dos ondas están en fase y recordando que la interferencia destructiva se da cuando las dos ondas están en contrafase, eso quiere decir que en este punto, digamos, que es el puro centro, el máximo central, vean que si yo dibujo los dos rayos que llegan a ese punto, en cierto momento, en cierto lugar, serían estos dos rayos, son los que van a incidir ahí. Y se van a hacer interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque vean que si esta distancia es exactamente igual a esta distancia, porque el sistema es simétrico, significa que una onda que partió al mismo tiempo que otra onda y recorrieron la misma distancia, y significa que si ambas ondas recorren la misma distancia y salieron en fase, van a llegar también en fase, lo cual generó este máximo brillante aquí. Porque ambas ondas al salir en fase y recorrer exactamente la misma distancia, pues van a llegar en fase porque tienen la misma velocidad. Eso sería para el primer caso del máximo central. ¿Por qué sucede? Bueno, ya lo vimos. Esta distancia es igual a esta distancia. Ahora, ¿qué sucede en el primer máximo? Es decir, aquí. Este primero y este aquí. Vean que ahora, para que este rayo y este rayo generen este punto de luz, quiere decir que hay interferencia constructiva. Pero si lo ven, este rayo ya no es la misma distancia que este. Este está más grande que este. Es decir, este rayo recorrió más camino que este. La única forma de que se genere interferencia constructiva cuando dos ondas viajen saliendo al mismo tiempo, pero una recorra más distancia que la otra, la única forma para que justo ahí haya interferencia destructiva, si yo trazara aquí como un eje, otra línea aquí como aquí, vean que justamente, aquí como unos 90 grados, digamos que yo trazara esta línea aquí. Si yo trazo esta línea aquí, este camino L se parece a este L', que llegaría de aquí hasta acá. O sea, L es igual a L'. Es decir, la distancia extra que recorre la onda de abajo es este delta, llamémosle el cambio de delta, y un pequeño delta. O sea, este pedazo de aquí es la única distancia extra que recorre el rayo de abajo con respecto al rayo de arriba, porque vean que si yo corto aquí perpendicular, esta distancia es igual a esta. Y este pedacito es el pedacito extra. Eso quiere decir que para que haya interferencia constructiva, ese delta D tiene que ser múltiplo de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque si yo quiero que igual en este punto ambas ondas lleguen en fase, la única forma sería que una onda pues recorra esto y que la otra onda recorra esto. Es decir, una longitud de onda extra. Y como es el primer máximo que sucede desde el eje central, SM es igual a 1.
ese m vale 1 para ese primer máximo, porque esta distancia va a ser la más pequeña posible en la cual vuelva a suceder interferencia constructiva cuando un camino es más largo que otro. Entonces ese m tiene que ser 1. Es decir, este delta vale una longitud de onda. Y así lograríamos que se cumpla, que aquí haya interferencia constructiva. Si analizáramos un máximo que se encuentre más arriba aquí, porque la pantalla no nos deja ver, pero vean que las ondas continúan. Es decir, si tuviéramos una pantalla más grande, fijo por aquí, veríamos otro máximo. Como por aquí, vamos a ver, más o menos. Como por aquí veríamos otro máximo. Eso quiere decir que si volviera a trazar ambos rayos hasta ese otro máximo, vean que de igual manera, este rayo abajo tendría que recorrer toda esta distancia extra. Para que se dé este máximo, tiene que haber interferencia constructiva. Por lo tanto, esta distancia delta de, digámosle prima, para el segundo caso, tendría que ser múltiplo de la longitud de onda. Y como es el segundo más brillante, vea, este es el primero, este es el central, este es el primero y este sería el segundo, Sm es igual a 2. Porque sería el caso en el que esta distancia de diferencia entre los rayos valga múltiplo de longitud de onda y sea pues más grande que una longitud de onda. El siguiente caso. Otra vez aquí recorrería, digamos, una longitud de onda más y vea que aquí llegarían en fase al mismo tiempo, ¿eh? Estarían en fase, ya después este le sigue para acá y este le sigue para acá. O sea, estarían en fase. Ok, así es como analizaron o Thomas Young analizó este experimento. Ahora, si sabemos que ese delta D necesita ser múltiplos de longitud de onda para que haya interferencia constructiva, pues lo único que queda es relacionar, aquí digamos yo puedo tener un triángulo, donde este ángulo de aquí le voy a llamar zeta, que por pura matemática o por pura geometría es lo mismo que si yo tiro un rayo desde el centro del sistema hasta aquí y a este ángulo de aquí le llame zeta. Entonces, si lo ven, delta D vendría a ser seno de zeta sería igual a opuesto sobre hipotenusa, que sería la D, aunque este pequeño triángulo aquí, seno de zeta sería igual a opuesto sobre la hipotenusa, que es esa D. Y ya sabemos que delta D tiene que ser igual a múltiplos de longitud de onda cuando estamos viendo un máximo. Por lo tanto, esta fórmula se convierte en D seno de zeta es igual a m lambda, que es la fórmula de interferencia constructiva para un sistema pues, de interferencia. Genial, de ahí sale la ecuación. Entonces yo también, cuando quiera siempre encontrar, pues, cuál sería este y máximo, utilizaría esta fórmula. Vean que aquí este seno, como relaciona este aquí y este ángulo es el mismo que este, aquí estaría relacionado este seno también como este y máximo entre esta hipotenusa, que lo voy a llamar h. ¿Lo ven? Que es pura geometría también. Ahora, ya no me interesa este otro, porque ya lo pude relacionar. Estos solo los dibujé para ver físicamente qué pasaba y por qué se relacionaban esas variables. Ahora yo siempre puedo analizarla como desde rayos que salen desde el centro del eje. Entonces ahora sí, disparo ese rayo hasta desde el centro del eje hasta el centro del máximo. Ese zeta sería el que tendría que ir aquí. Y así podría encontrar una relación de todas las variables de mi sistema, como lo serían la longitud de onda, la separación entre las dos fuentes y el largo al cual yo pongo la pantalla con la posición del máximo. Y aquí un dato curioso que vamos a utilizar para muchos ejercicios. Hay una aproximación que dice que cuando el ángulo zeta es muy pequeño, seno de zeta se parece a zeta. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Seno de 0,1 grados vale aproximadamente 0,1. Entonces es una aproximación válida en matemática. Y también cuando el ángulo es muy pequeño,
zeta se parece a tangente de zeta. Igual los invito a que lo hagan en calculadora. 0,1 es prácticamente lo mismo que tangente de 0,1. Entonces se cumple. Y ahora sí, tangente de zeta es lo mismo que y entre L. Eso quiere decir que para cuando y sea mucho más pequeño que L, zeta es muy pequeño. Y si esto se cumple, yo en vez de un seno podría utilizar y entre L. Y eso apúntenlo por ahí porque es súper útil para muchos ejercicios. Ok, buenísimo. De aquí sale la ecuación de interferencia del capítulo 9. Ni siquiera hemos tocado el capítulo 10 aún, solo para recordar de dónde salía. Entonces, este mismo experimento lo hizo Thomas Young, pero para poder tener dos ondas que estuvieran siempre en fase, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿verdad? Que dos ondas salgan en fase, dos fuentes emitan al mismo tiempo y que estén en fase es muy difícil porque son dos fuentes independientes. Lo que hizo Thomas Young fue pues utilizar una única fuente, donde esto que están viendo aquí es como si fueran los frentes de onda, ¿lo ven? Nada más que de ondas viajando recto, ¿lo ven? Y aquí tendríamos otra, y aquí tendríamos otra. A esto se le llaman frentes de onda plano, porque todas las ondas van viajando con la misma fase. Entonces, Thomas Young lo que hizo fue poner una única fuente, un láser, entre comillas, pongámosle, y hacer dos agujeros muy pequeños. Porque si hace esto, vean lo que sucede, cómo se comporta el patrón. Pasa exactamente lo mismo que en el experimento anterior que teníamos dos fuentes. Porque, según el principio de Huygens, que lo vimos alguna vez en el capítulo 6, Huygens había dicho que pues todo el frente de una onda está compuesta por un montón de fuentes puntuales, que todas emiten de manera esférica. Pero en un frente de onda plano, pues como todas emiten esféricas y el frente de onda se le conoce como el punto que une todos los frentes de onda, pues las ondas adyacentes. Entonces, vean que si todas estas emiten esféricas, se emiten como así. Que si casualidad yo sumo el efecto de un montón de puntitos aquí, pues finalmente me generan una recta aquí. ¿No? Si sumo todos los bordes de cada una de estas ondas esféricas, me da como una zona recta. Entonces, por eso ustedes ven que aquí en el vacío se siguen desplazando pues frentes de onda planos, porque todas las ondas puntuales que hay aquí adentro, digamos el millón que hay, 2 millones, 3 millones, no sé, hay muchas, pues están emitiendo al mismo tiempo y contribuyen al siguiente frente de onda. Pero ¿qué pasa cuando llegan y se encuentran con los dos agujeros pequeños? Aquí hay un montón. Pero de todos estos se quedan aquí atrapados. Y cuando pasa la ranura, solo pasa una fuente puntual. Y al pasar una única fuente puntual, ella empieza aquí a emitir ondas esféricas y esta también emite ondas esféricas. Y finalmente tenemos el mismo fenómeno que estudiamos en la etapa anterior del simulador. Por eso se da interferencia cuando hacemos pasar una luz coherente. Coherente quiere decir que sus rayos van en fase y que es de una única longitud de onda, que es lo que necesitamos para el experimento. Pasa por dos ranuras pequeñas. Se genera interferencia. Esa es la razón. Ahora sí, ya sabemos la ecuación matemática de interferencia y ya sabemos por qué se genera interferencia cuando pasa luz a través de dos ranuras. Ahora nos interesa saber qué es la difracción. Entonces, la difracción es un fenómeno derivado de la interferencia. Noten que aquí cuando pasamos por una ranura, estamos diciendo que aquí, esta ranura es tan pequeña que solo pasa una fuente puntual. Eso lo estamos diciendo de manera teórica, ¿verdad? Porque en la vida real se hace un huequito, porque al final una ranura es simplemente un pequeño agujero muy pequeño. Y pues no se vale, digamos, decir, ya lo hice y es infinitamente pequeño. Tan pequeño que solo pasa una fuente puntual. O sea, ¿de qué tamaño es una fuente puntual?
Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si es tan pequeño, ¿cuál es su tamaño? O sea, ¿es de nanómetros, es de micrómetros? O sea, no podemos simplemente decir que es muy pequeño, va a tener un valor establecido. Entonces, si pusiéramos solo una ranura y dejáramos pasar una fuente puntual, veríamos esto. Pasa una única fuente puntual y se emite. Se pinta todo como un poco de verde, ¿lo ven? Que es el fenómeno que analizamos al puro inicio. Pero como ese agujero en la vida real no puede ser extremadamente pequeño, o sea, no se vale decir que solo pasa una fuente puntual, y esa ranura tiene un cierto ancho, que dependiendo de ese ancho, es cierto, ese ancho es muy pequeño, estamos hablando de un ancho de un tamaño muy cercano al tamaño de la longitud de onda. O sea, andamos hablando de valores muy pequeños, ¿cierto? Lo que significa es que igual van a venir un montón de frentes de onda, el cual tiene un montón de fuentes puntuales aquí. Y cuando llegan a la ranura, un montón se quedan aquí atrapadas, entonces se destruye el frente de onda plano y aquí pasan unas cuantas, es cierto, pasan poquitas porque es muy pequeño, no pasan un montón, como aquí en el aire o cuando tenemos la ventana de nuestro cuarto abierta, que es un espacio, un agujero muy, muy grande. Es un agujero muy, muy pequeño, entonces pasan unas cuantas únicas fuentes puntuales. Estas a su vez emiten ondas esféricas. Y si tenemos un montón de fuentes puntuales separadas por una distancia, y pues tenemos un fenómeno de interferencia. Este se va a interferir con este y a la vez este con este y a la vez este con este y a la vez este con este. Es decir, se hace una fiesta de interferencia, lo que produce un patrón que le llamamos el patrón de difracción, que se vería de esta manera. Vamos a ver, voy a ponerlo como así. Y voy a poner aquí una intensidad para que más o menos. Vamos a ver, estoy acomodando un toque la simulación para mostrarles algo. Ok, ahí con ese color me gusta. Entonces vean que al haber unas cuantas fuentes puntuales aquí, ellas interfieren entre ellas y vean que generan, si yo trazara aquí un eje, generaría de manera simétrica un máximo central y vean que aquí la gráfica nos ayuda a visualizar mejor. Aquí viene, hay una bajadita y luego hay como una vuelve a subir. Aquí en la pantalla cuesta verlo. Yo lo veo bien porque estoy frente a mi monitor, pero a veces cuando comparto la pantalla no se ve muy bien. Pero aquí se ve como un poquito difuminado de azul. Y aquí esta pancita abajo me indica que aquí hay un mínimo, que hay un mínimo, y que aquí en esta, justo aquí en donde volvió a subir la pancita, es otro máximo. Es decir, se genera también un patrón. Nada más que vean que este patrón es muy diferente al patrón de interferencia por dos fuentes, porque este tiene la característica que casi toda la energía se la deja al máximo central y todos los siguientes máximos que hayan tienen muy, muy poca energía. Por ejemplo, aquí de fijo hay otro máximo, pero es tan pequeña la energía que no lo notamos. E igual fijo por aquí hay otro máximo y es tan pequeña la energía que no lo notamos. En cambio, cuando veíamos el patrón con dos ranuras, vean qué curioso cuando teníamos el patrón de dos ranuras. Todos los picos que tenemos son de la misma intensidad, ¿no? Esa es una característica de la interferencia por dos fuentes o dos ranuras, que el patrón de interferencia todo tiene la misma intensidad, cada máximo tiene la misma intensidad que el otro máximo. Mientras que cuando estamos hablando de difracción, por decirlo así, las zonas en las cuales hay más interferencia constructiva es justo frente a la ranura. Por eso el máximo central se deja la mayor parte de la energía y los otros máximos que vean para este, así como la acomodé, ni siquiera se notan la posición de los otros máximos.
pero les aseguro que ahí están, pero son de muy, muy baja energía. Entonces, eso es lo curioso, es el patrón de difracción. Ahora sí, ya vimos el experimento y ya sabemos por qué. Si hiciéramos un análisis matemático, geométrico, como el que hice para interferencia, pero tomando en cuenta unas cuantas fuentes puntuales e integrando en todo el ancho de la ranura, uno llegaría a tener, bueno, aquí el patrón de difracción, ¿lo ven? En este ejemplo, sería aquí. Aquí se les muestra, ¿ven? Es lo mismo. Si viera una gráfica de intensidad, esto sería así, muy intenso este un poquito intenso y este otro poquito intenso. Este aquí, porque siempre es simétrico, como algo así. Si viera la misma gráfica de intensidad que estamos viendo en el simulador. Y si volvemos a hacer el análisis geométrico, llegamos a esta misma ecuación, que es la misma interferencia constructiva, pero esta es para las oscuridades. O sea, esta ecuación se cumple en difracción, pero para conocer la posición de los mínimos. No podemos conocer la posición exacta de los máximos con una única ecuación. Y vean que, digamos, este mínimo sería cuando m vale 1, este mínimo sería cuando m vale 2, y justo el que estaría aquí sería cuando m vale 3. Y como el sistema es simétrico, este mínimo, que es el primero que hay con respecto al eje, vale m igual menos 1, y este aquí vale m igual menos 2. Nunca hay que olvidar que el sistema es simétrico. Y aquí estaría el m igual menos 3. O sea, todo lo que suceda del eje para arriba o de esta ecuación sucede también para valores negativos, entre comillas negativos, porque es solo con respecto a una referencia realmente. Entonces, ya conociendo la ecuación y ya conociendo cómo se forma la interferencia, podemos entender por qué hay difracción. Es un fenómeno que sucede cuando la luz pasa por una ranura muy, muy pequeña. Eso sería difracción. Ahora, imaginemos algo muy interesante. Bueno, antes de imaginarlo, repasemos esta otra ecuación, que es la ecuación de intensidad. Es la que regula esta fórmula o esta curva, que es la que nos muestra qué tan intenso. Vean que esta curva nos quiere decir que el máximo central tiene la intensidad máxima y los siguientes máximos cada vez son más pequeños. O sea, esta es la forma que se genera de la intensidad a través de este patrón, que pues ya está estudiada como una fórmula matemática y es esta. Entonces, cuando hablen en algún ejercicio de intensidad, ya no es esta. O sea, siempre va a ser esta, porque esta es la ecuación que incorpora la intensidad. Esta solo incorpora la posición del mínimo y este incorpora la posición, eh, perdón, la intensidad de cierto mínimo, cierto máximo o cualquier posición intermedia. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿podría volver a explicar eso de lo de las fuentes puntuales, de que básicamente la difracción se debe a la interferencia entre las pocas fuentes puntuales que pasan por esa rendija? ¿Podría volver a explicar eso, por favor? Claro. Entonces, recordando el principio de Huygens, lo que él decía es que un frente de onda, de cualquier onda, está formado por un montón de fuentes puntuales. Estos son los frentes de onda en cierto instante, luego el frente de onda es esto en cierto instante, porque si usted ve, se van desplazando, ¿ve? Vea, se van desplazando, ¿ve? Se va desplazando el frente de onda. Cuando llega aquí a la ranura, de todos los frentes de onda que estén aquí, se quedan aquí atrapados, no van a pasar, ¿verdad? Pero los que sí pasan son los que caben aquí, y estos ya no pasan. Entonces, por eso importa que la ranura sea muy, muy pequeña, porque si es muy, muy grande la ranura, prácticamente que pasa un frente de onda plano, que es lo que sucede como el fenómeno cuando abrimos, no sé, las cortinas y entra la luz por la ventana. La ventana es un agujero muy, muy grande, entonces nosotros no vemos difracción, ¿verdad? Vemos nada más que todo se ilumina. Es decir, el mismo efecto de un frente de onda plano. Pero cuando tenemos una ranura muy pequeña, pasan unas cuantas fuentes puntuales. Como te dije, no sé cuántas pasan, pero pasan poquitas. Pueden pasar 3, pueden pasar 5, pueden pasar 7. ¿De qué va a depender cuántas pasen? De la longitud de onda. Si la longitud de onda es muy grande, como por ejemplo color rojo, por aquí pasan menos fuentes puntuales, porque las fuentes puntuales del rojo son más grandes. Pero en cambio,
digamos, el violeta, sus fuentes puntuales son más pequeñas porque tiene una longitud de onda más pequeña, entonces caben más. Entonces, la longitud de onda es importante para entender el fenómeno. Ahora, si volvemos a hacer el mismo análisis matemático, aquel de tenemos, digamos, 5, y volvemos a hacer lo mismo, el rayo que sale de a este punto y a este punto, vea que ambas fuentes se movieron lo mismo. Entonces es normal que en el centro haya interferencia constructiva. Igual para estas dos ondas al centro. Si lo ve, ambas recorrieron también lo mismo, entonces también forma interferencia constructiva. Así para cualquier punto que yo escoja en esta zona, es la zona en la que más interferencia constructiva va a haber. Sin embargo, en las zonas de los mínimos, digamos, si yo cogiera este rayo y este rayo, aquí hay interferencia destructiva porque esta distancia que recorrió este más que este equivalía a media longitud de onda para que hubiera interferencia destructiva. Si uno hace la matemática de esto, integra cuántas fuentes puntuales pueden caber ahí para cierta longitud de onda, uno llega, después de hacer la matemática, a esta ecuación de aquí, que al final vea que relaciona la posición de los mínimos, porque haciendo aquella misma aproximación, esto se podría aproximar a zeta, podría aproximar a tangente de zeta, se podría aproximar a y entre L. Al final esta ecuación me dice la posición de los mínimos con respecto al L, con respecto al ancho de la ranura y con respecto a la longitud de onda. Y así pues ya entendemos por qué existe la difracción. Es una interferencia de la onda por sí misma, simplemente porque limitamos la cantidad de fuentes puntuales. Ahora sí. Básicamente, sí, o sea, básicamente antes también hay interferencia constructiva, pero hay interferencia constructiva en todo lado. Entonces, por eso no es nada Exacto, nuevo. exacto, porque recuerde que si lo pensamos de esta manera, eh, para que hubiera siempre eh, ondas rectilíneas, digamos así, nosotros este frente onda lo podemos ver como ondas que viajan así, pero también lo podríamos ver, como dice usted, como muchas fuentes puntuales que hay aquí, que este emite ondas así y este también emite ondas así. Imagínense que las pegáramos mucho, es decir, otra está por aquí, emite como así, y otra está por aquí, emite como así, vea que al final casi todos los frentes se unen en una línea. Entonces, digámosle que sí, antes de que hubiera la ranura, todos están interfiriendo siempre constructivamente, siempre, porque son demasiadas, son muchísimas, entonces todas aportan y al final se ve como si estuviera viajando varias ondas rectilíneas. Esa es la característica de un frente de onda plano. Pero cuando pasa aquí, ¡pa! Es como un filtro, solo pasan unas cuantas, y como solo pasan unas cuantas, es más visible ese efecto de interferencia constructiva y destructiva a la vez. ¿Está bien? Ok, y como la intensidad como que va a tener la luz, básicamente entonces disminuye también como con la distancia. Entre más distancia tiene como que recorrer, más se pierde. Sí, eso es una capacidad de las ondas que ni siquiera hemos visto en este curso que se llama atenuación, que conforme más avanza la luz va a ir perdiendo parte digamos, está viajando por un medio, ya sea aire o ya sea agua, algo así, el agua va a ir absorbiendo parte de la onda. Pero aquí lo que vemos que se disminuya más hacia lo lejos no es porque las ondas se vayan con más distancia como gastando, sino porque aquí en el centro, digamos, todas las fuentes puntuales casi que contribuyen, pero en la zona de los mínimos, más bien se están chocando entre ellas y luego tiene que volver a haber una zona en la cual vuelvan a contribuir, pero ya va a haber unas que contribuyan y otras que no. Entonces, por eso el siguiente máximo es menos intenso. Y igual, luego va a haber otra zona donde justo todas se cancelen entre ellas. Y luego va a haber otra zona en la cual unas se cancelen y otras no, porque ya son varias, ya no es solo tomar el ejemplo de dos, que es muy sencillo de analizar, sino ya no sé cuántas tengo, cinco. Puede ser que las dos de arriba se estén sumando y las dos de abajo se están restando, entonces tenga menos intensidad que aquí en el centro, donde tal vez todas se están sumando. Ok, perfecto, ya, todo claro. Gracias. Ok, buenísimo. Porque vea que cuando analizamos este otro fenómeno, vea que todos tienen la misma intensidad, porque como son solo dos, solo es el aporte de las dos, entonces o se están sumando o se están restando, por eso es que vemos que todas son iguales.
Pero como aquí ya son varias, ya no es solo dos, sino varias, y unas pueden estar sumando, otras pueden estar restando, y por lo tanto ese efecto hace que la intensidad se vea así como cada vez menos hacia el olor. Ok, entonces si les hablan de posición, de fijos esta fórmula, y si les hablan algo de intensidad, de fijos esta fórmula. Que al final este comportamiento que notan aquí es este, vean qué curioso, es una ecuación que estudiaron mucho en cálculo 1, que era todo difícil, que uno decía, ¿qué sentido tiene eso? Vean que esto es seno de x entre x, ¿lo ven? Y ustedes en cálculo 1 pues estudia mucho incluso como para explicar L'Hopital. Para el primer ejemplo del L'Hopital era ver este límite. Bueno, que era seno x entre x, y uno se decía, pero ¿cómo es un seno x entre x? Bueno, así se ve. Nada más que aquí el x pues son variables del experimento. Ok, entonces vamos a subir el nivel un poquito más a la explicación teórica. Ya casi se acaba la teoría y hacemos unos ejercicios para entender. ¿Qué pasa si en este experimento que hicimos hace un rato de dos ranuras, yo les había dicho que estas dos ranuras eran tan pequeñas que pues solo pasaba una fuente puntual a la vez? O sea, solo iba a pasar una por aquí y otra por aquí, que fuera el caso ideal. Sin embargo, cuando vamos al mundo real, de otra vez, no podemos decir que esas ranuras son infinitamente pequeñas al punto de que solo pasa una, o sea, tiene que tener un ancho, y al tener un ancho, van a pasar más de una a la vez. Pongámosle un ancho a esa ranura. Ponemos emitir las ondas, y vean lo que va a suceder. Pongan la atención al patrón que vamos a obtener. Vamos a quitarlo así. Vean el patrón que obtuvimos. Obtuvimos el efecto de la interferencia por las dos ranuras, y a la vez vean que esto está como encerrado en una envolvente, como de un máximo central. Es porque aquí estamos teniendo interferencia por las dos ranuras y a la vez estamos teniendo interferencia por la fuente de sí misma, y a la vez estas también están interfiriendo con estas. Es decir, tenemos un fiestón de interferencias por todo lado así, que genera que este patrón se vea como el efecto tanto de la interferencia por dos ranuras como de la difracción. Vean que ahora ya todos los máximos no tienen la misma intensidad. Es como si estuvieran cubiertos por una envolvente, que justamente esa envolvente es el efecto de la difracción al ya no despreciar estos anchos. En el capítulo 10 nos hablan de eso también. Y sería como ver el fenómeno así. Si lo ven, vean que aquí, cada una de estas líneas de aquí son los máximos por interferencia. Y digamos, este es un máximo por interferencia, este es un mínimo por interferencias, este es otro máximo por interferencia, otro mínimo, otro máximo, y luego todo esto es el máximo central por difracción, aquí está el mínimo de difracción, luego todo esto es el máximo de difracción, mínimo de difracción, y vean que tenemos como rayas dentro de esas rayas, eso es lo mismo que esa envolvente. Si nosotros graficáramos esas rayas metidas dentro de esa envolvente, sería esta gran ecuación. Entonces, esta ecuación habla de la intensidad cuando tenemos los dos fenómenos, las bandas de interferencia por tener dos ranuras, y luego tenemos los mínimos de difracción por tener ancho de las ranuras. Y esa ecuación, así como ese montón de picos extraños que se ven ahí, las líneas rojas, esa ecuación es todo esto de aquí. Entonces, cuando les hablen de intensidad y les digan que las ranuras, cuando les hablen de intensidad de dos ranuras y les dicen que las ranuras tienen un ancho no despreciable, de fijo hay que usar esta ecuación. Cuando el ancho es despreciable, pues habrá que usar la ecuación de interferencia del capítulo 9, que de hecho es sin esto. Es solo esto. Esto es solo el efecto de la interferencia, y vean que esto es el efecto de la difracción. Y esta es la interferencia. Y bueno, siempre con respecto al I máximo, ¿verdad? Que sería pues en el puro centro, porque vean que justo en el centro teníamos toda la interferencia constructiva de dos ranuras y teníamos toda la interferencia por la difracción. Entonces vean que al final es los dos efectos sumados.
Entonces nada más se los muestro por si un ejercicio les preguntan que las ranuras no son de un ancho despreciable. Entonces hay que usar esta fórmula, porque van a tener este tipo de fenómeno. Y ahora hagamos otra loquera más, porque obviamente estos temas son súper locos, ¿sí? Son unos desastres para el cerebro. Pensar aquí, más ver todas estas, siempre me pregunto si alguien padecerá como de algunos eh, problemas como epilepsia o algo así. Yo les pongo estas simulaciones y pensar si lo dejaré ahí en la casa, no sé, me da miedo. Entonces voy a quitar esto ya. Bueno, ¿qué pasará si no tuviéramos dos ranuras? Es decir, digamos que tuviéramos tres ranuras. ¿Cómo se vería el fenómeno entonces? Por pura curiosidad, ¿cómo se vería si ya no tenemos dos y tenemos tres? Tendríamos un fiestón de interferencias, habría más interferencias aún. A eso, cuando tenemos un montón de ranuras, ya no solo dos, sino tres, cuatro, cinco, 1000, 2000 ranuras, 3000 ranuras, ya a eso es lo que se le conoce como una rejilla de difracción. Y el efecto de tener tantas ranuras hace que el sistema se comporte como un sistema de interferencia, digámosle, ideal. Vean, hace que los máximos, los cuales vean al inicio, por ejemplo, el máximo central valía más, y vean que cada uno de estos máximos de interferencia, pues valían diferente. Si yo empiezo a aumentar el número de ranuras, genero estos picos, que son justo los puntos en los cuales se da más interferencia, y aquí genero, que el dibujo no se deja mostrar, pero aquí genero un montón de picos más, que están tan unidos que se ven como todos, como si fuera algo continuo, pero en realidad aquí hay un montón de picos, y luego está el pico importante, muy delgado, y luego un montón de picos. Es decir, lo que hace es mejorar la respuesta de la interferencia y la deja precisamente como si fuera una interferencia ideal y cumple exactamente la fórmula de interferencia ideal, pero se utiliza por una rajilla de difracción. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿de qué me sirvió? ¿Qué diferencia hay de hacer esto a solo poner dos ranuras? Pues lo que les dije, ¿verdad? Que cuando hacemos la ranura de verdad, no podemos decir que se vale de un ancho despreciable, pero si ponemos un montón de ranuras, se comporta igual a que dijéramos que tuviéramos dos ranuras con un ancho despreciable. Entonces logramos llegar a la idealidad mediante otro método. Estas rejillas de difracción, ustedes dirán, bueno, ¿a quién le interesa una rejilla con un montón de agujeros? ¿Quién hace este tipo de cosas? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué me interesa a mí esos máximos? Bueno, sí, son muy importantes. De hecho, es uno de los inventos más importantes de todos, porque esto da la cavidad a un dispositivo que se llama espectrómetro, que es un dispositivo que permite medir la longitud de onda. Si ustedes se acuerdan del video de Cosmos, donde pues el expositor nos decía que gracias a ver las líneas del espectro podíamos conocer qué materiales habían, por ejemplo, en otros planetas. De cómo podemos saber qué longitudes de onda estamos recibiendo a puro ojo y decir, ah, mira, hay cierto azul aquí, hay otro azul aquí. No se vale, ¿verdad? Necesitaría yo saber qué longitud de onda en específico tengo. Entonces, si yo tengo una rejilla de difracción y vengo y incido aquí color rojo, el primer mínimo se va a pintar aquí, que correspondería a este de aquí, digamos. Y si yo viniera con un color azul, en vez de rojo, pues estoy cambiando la longitud de onda. Por ende, el mínimo del azul se va a formar en otro lugar. Se va a formar aquí. Es decir, viendo este pico, digamos, el pico del azul, el 1, se va a formar aquí, más o menos. Entonces, a alguien se le ocurrió, porque realmente no me acuerdo en este momento quién inventó el espectrómetro, pero a alguien se le ocurrió que voy a poner un sensor aquí, justo donde va el 655 nanómetros, y entonces, si algo de luz le llega a ese sensor, significa que tenía la longitud de onda de 655, porque si llegara, por ejemplo, una de 700, no caería en el sensor, caería un poquito más arriba, entonces ese sensor no se daría cuenta de eso. Entonces pondría otro sensor aquí, que es el de 700 nanómetros. Entonces así
Si viniera una luz desconocida y brilla en este sensor y en este sensor, significa que tenía estas dos longitudes de onda. Voilà, rejilla de difracción me sirve para separar la luz y saber en qué posición exacto va a llegar un rayo de cierta longitud de onda. Por último, pondría un sensor también aquí y de ahí si algo de luz llega aquí, la única luz que podría llegar aquí sería cierto azul de 455 nanómetros, por dar un ejemplo. Y ahora, en vez de poner 3 sensores, yo pusiera 1000 sensores de aquí para arriba, podría detectar longitudes de onda desde los 655 hasta los 700 nanómetros con pasos de, serían más o menos 255 nanómetros dividido entre 1000, que tenía 1000 sensores. Imagínense, podría detectar casi que 700,5 nanómetros, bueno, 650,5 nanómetros, por ejemplo. Entonces, podría detectar, sin importar la luz que venga aquí, yo me podría dar cuenta de qué longitud de onda es. Y así funciona un espectrómetro. De hecho, esos espectrómetros se utilizan demasiado en química para poder estudiar que ciertos compuestos hayan quedado bien. Se utiliza demasiado en medicina para saber si, por ejemplo, cierto lunar en la piel es cancerígeno o no. Y así tiene un sinfín más de aplicaciones. Podríamos ver si un material es verdaderamente puro, podríamos ver si hay presencia de ciertos materiales en un planeta, podríamos ver cuánta saturación de oxígeno hay en la sangre, en fin, podríamos hacer montones de cosas gracias a un espectrómetro. Entonces, esta rejilla de difracción es súper valiosa. Entonces, cuando les digan que tienen una rejilla de difracción, la fórmula es esta. Y el D vendría a ser la separación entre ranuras, que debe ser información que les dan en el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, continuando. Vamos a darnos un receso de 5 minutos, volvemos a las 6, hacemos ejercicios que les tengo aquí, son ejercicios rápidos, y luego seguimos con un poquito más de teoría. Hoy seguramente nos va a tardar bastante la clase porque el capítulo 10 es grande. Entonces, 5 minutos y volvemos a las 6. Listo, ahora sí. Entonces, perdimos un ejercicio en la batalla. Ok, dice, como ven que menciona intensidad, ocupamos la fórmula de intensidad. Esta es la fórmula de intensidad para difracción por una única rendija. Entonces, esta fórmula, si nos dijeran que es por múltiples rendijas, por dos rendijas, entonces sería la otra. Pero como es solo una rendija, es esta. Y vean que al pedirnos y entre y máximo, nada más está ahí, enviar el y máximo a dividir, y ya tenemos esta ecuación. Entonces, ver cuánto vale este seno cuadrado entre este seno cuadrado de x entre x. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, vean que tenemos el ancho de la ranura, o sea, A es igual a 0,4 milímetros. L es igual a 120 centímetros. Longitud de onda es igual a 546,1 nanómetros. Y luego me están diciendo en un punto en la pantalla a 4,10 milímetros del centro del máximo. Es decir, Y sería igual a 4,10 milímetros. Entonces vean que una vez más, L es mucho, mucho más grande que Y. Prácticamente igual, unas 1000 veces más grande. Porque esto es 1,20 metros y esto es 4,10 milímetros, casi 1000 veces. Entonces otra vez podemos usar la aproximación. Utilizando la misma aproximación, cita se parece a seno de cita y seno de cita se parece a tangente de cita y es igual a y entre L. Entonces ponemos y entre y máximo sería igual al seno de pi por A por Y entre lambda por L sobre pi por A por Y entre lambda por L. Y todo eso al cuadrado. Y finalmente, pues ya tenemos todos los datos, solo de introducirlo a la calculadora. Esto es importante, nada más, ¿verdad? Vean que estoy multiplicando un montón de cosas que pi, vean, no tiene unidad. Esto tiene unidad de
distancia, ¿verdad? O sea, tengo que meterlo en metros. Esto tiene unidad de distancia, tengo que meterlo en metros. Esto tiene unidad de distancia, lo meto en metros. Y esto tiene unidad de distancia y lo meto en metros. Vean que al final se me cancelaron metros. Tengo metros al cuadrado entre metros al cuadrado y un pi. Es decir, cuando utilice esta fórmula en la calculadora, esto que está adentro no me está dando grados, me está dando radianes. Entonces, cuando calculen este seno, esto de aquí adentro tiene que estar en radianes. Es decir, tienen que poner su calculadora en radianes, porque no está en grados, está en radianes. Entonces, ponen su calculadora en radianes para que no les pase ahí un chasco, porque siempre en los exámenes cortos pierden eso, se equivocan ahí. Y sería seno de pi por el ancho de la ranura, 0.4 exponencial a menos 3, por el y, que sería 4.10 exponencial a menos 3, entre lambda, que sería 546.1 exponencial a menos 9, por 1.20. Y eso entre lo mismo, pi por 0.4 exponencial a menos 3, por 4.10 exponencial a menos 3, por... Ok, todo esto al cuadrado. Vamos a ver. Falta un paréntesis nada más. Y eso me da, si mis datos, no metí la pata haciendo los cálculos, ¿verdad? Siempre es una posibilidad a la hora de calcular, pero si lo hice bien, esto debería ser 0,016. Y no tiene unidad porque estamos dividiendo intensidad entre intensidad, entonces pues no debería tener unidad. Y listo. ¿Preguntas? Excelente. Continuemos a ver qué más sale por aquí. Luego dice este otro, dice, una rejilla de difracción tiene 4.200 ranuras. 4.200 ranuras por centímetro sobre una pantalla que está a 2 metros de la rejilla. Se han determinado para un orden especial M los máximos que corresponden a dos longitudes de onda de sodio muy cercanas, 589 nanómetros y 589.6 nanómetros, que aparecen separados por 1.54 milímetros. Determine el valor de M. Es decir, tenemos una rejilla de difracción, tenemos el eje ahí, el decimétrico, digamos, y estamos teniendo un máximo que no sabemos de qué orden es, un máximo provocado por los 589 nanómetros, y tenemos otro máximo que es del mismo orden, el mismo M, pero 589, más bien se generaría aquí. Que son 589,6 nanómetros. Es decir, aquí está viniendo una luz de 589,6 nanómetros, genera el efecto, y además está viniendo una luz de 589,0 nanómetros. Estamos teniendo dos, se genera dos veces el efecto, uno, un cierto máximo de un cierto orden cayó aquí, y del mismo orden ese máximo, pero para la otra longitud de onda cayó aquí. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces vean que como nos están hablando de rejilla de difracción, la fórmula que necesitamos es esta aquí, que nos habla de los máximos ya. Esta sí nos habla de las máximas, no como la difracción que nos habla únicamente de los mínimos. Este nos habla de los máximos. Entonces, tenemos que la fórmula dice que
de seno de cita es igual a m lambda. Y vamos a querer ponerle una B de brillante, de que es un máximo. Ahora, no sabemos quién es m. Y lo único que nos están diciendo es que la distancia de esta distancia que hay aquí es 1,54 milímetros. Entonces, una vez más, tenemos un número de ranuras por centímetro y tenemos una distancia L. Vean que lo que se incluye aquí es la distancia entre ranuras. Y vean que lo que me están dando son las ranuras por centímetros. Es decir, en un centímetro hay esta cantidad de ranuras. Entonces, si hacemos 1 es igual a 1 sobre 4.200 ranuras. En un centímetro hay 4.280 ranuras. Nos vamos a dar cuenta que esa distancia D sería 2,38 por 10 a la menos 4 centímetros. Y así, con esta simple conversión, que simplemente sería saber dividir entre un centímetro cuántas ranuras tengo para poder sacar la distancia entre ranuras, de ahí ahora sí tengo el dato que ocupo. Normalmente cuando uno compra una rejilla de difracción, no le dice el ancho de la ranura, le dice cuántas ranuras hay por milímetro, por centímetro, etc. Entonces imagínense, en un centímetro hay 4.200 ranuras, eso es demasiados huequitos en un solo centímetro. Entonces la distancia entre ranuras sería esta aquí. Entonces ahora sí que uno saca la distancia entre ranuras. Eh, podemos incluirla en esta fórmula. Ya lo tenemos, ya tenemos el D. Entonces nada más es plantear la fórmula dos veces y decir, ok, de seno de cita para 589 nada más es igual a m lambda. Entonces, como ya sabemos que el D es muy pequeño, entonces se vuelve a cumplir que el ángulo es muy, muy pequeño. Porque el D es muy pequeño con respecto al L, que son 2 metros. ¿Ven? Aproximadamente menos de un centímetro versus 2 metros. O sea, de hecho es también una vez más como casi 1000 veces. Entonces es muy, muy pequeño. Por eso otra vez podemos usar la misma aproximación. Entonces decimos Y de 589 entre L es igual a M lambda. Despejo de aquí el Y, tengo Y de 589 es igual a M lambda, porque vean que el M no lo conozco, por L entre el D. Y si repito el mismo proceso, pero para, pues, los 589,6, otra vez sería D, haciendo la aproximación, igual a M lambda. Despejando el Y, tendría, lo voy a poner por aquí, Y de 589,6 es igual a M lambda por lambda 2, ¿verdad? Porque es diferente lambda por L entre D. Y ahora lo único que me falta es aprovechar este delta Y, que ese delta Y es realmente, como esta es la separación entre ellos, estos lo voy a llamar delta y delta Y sería igual a Y de 589,6 menos el Y de 589. Y eso sería exactamente lo mismo. Voy a restar estas dos ecuaciones, que eran las que tenía. Y eso es lo mismo que restar m lambda 1 por L, bueno, lambda 2, mejor dicho, entre D, menos m lambda 1 por L entre D, y eso sería igual al delta Y, que el delta Y sí lo conozco. Y aquí ya pues solo me queda despejar el m. M lo saco a factor común y tendría
De hecho, puedo sacar a factor común el M, el L y el D, y me queda la longitud de onda 2 menos la longitud de onda 1, y esto sería igual al delta Y, y finalmente M es igual al delta Y por D entre L y por la resta de las dos longitudes de onda. Que pues si lo calculo sería 1.54 exponencial a menos 3 por el D, que es 2.38 exponencial a menos 4, entre el L, que es 2, por 0.6 exponencial a menos 9. SM me está dando 305,43. Voy a revisar que haya calculado bien. Vamos a ver. .54. El de abajo, el de arriba. Ok, sí, todo bien. Entonces ese M me está dando aproximadamente, que M es entero siempre, 305. Entonces nada más le recorto por eso le digo aproximadamente, porque le recorto los decimales, porque M tiene que ser entero. Y listo. ¿Alguna pregunta? Ok, genial. Continuemos entonces. Ok, existe otra parte de la teoría ahí en el capítulo 10, que es, ¿qué pasa que tuviéramos una ranura y tenemos dos fuentes? Bueno, cada una de estas dos fuentes generaría su propio patrón de difracción, que si esta ranura fuera circular, el patrón que se genera es de este tipo, circular. Si esas dos fuentes están muy juntas, llega un momento en que esos patrones, vean, si los junto más, o sea, si paso de aquí a aquí, vean que las junte más, vamos a pasar de aquí hasta aquí, dependiendo de qué tan cerca las pongamos. Si ustedes lo ven, aquí el fenómeno que estamos observando por dos fuentes es exactamente el fenómeno que observaríamos por una única fuente, que sería un patrón de difracción circular, que si pues ya a este momento del día, pues todos han hecho el laboratorio de esta semana y uno vio el patrón circular de difracción. Entonces, eso quiere decir que si estas dos fuentes están muy cerca, se comportan de esta misma manera, donde ya no uno no puede separar cuál patrón es cuál, sino que los dos se ven como uno solo. A esa distancia mínima, a la cual los dos patrones se combinan, vean que aquí aún uno logra definir cuál es el efecto de cada una de las fuentes, pero aquí ya uno no sabe, los dos como que se mezclaron. Entonces ese ángulo mínimo en el cual sucede antes de mezclarse se le llama el ángulo de Rayleigh, por si lo escuchan por ahí en algún ejercicio. Y lo único que te va a pedir es que cuánto es ese ángulo, viene dado por una relación de la longitud de onda entre el diámetro de la ranura. Es muy sencillo, realmente no he visto ejercicios ni dentro de los recomendados ni en el libro que de verdad se salgan más allá de esto, de que le pregunten cuánto a uno es ese ángulo. Lo importante es saber que ese ángulo es el ángulo justo antes de que las fuentes se conviertan como en una sola, que el efecto de las dos fuentes sea el mismo que el efecto de una sola fuente. Entonces, si lo escuchan por ahí, se llama el criterio de Rayleigh y este ángulo se le suele llamar el ángulo de Rayleigh. Y luego, si tuviéramos este fenómeno y analizamos cuál sería el ángulo que existe, digamos, partiendo de un eje de simetría, aquí, digamos que es el eje de simetría, y que di pues un rayo desde aquí hasta la parte oscura, el primer anillo de oscuridad, formaría este cita. Aquí igual, digamos, está la ranura circular, está la distancia L,
hasta la pantalla, y la pantalla la estamos viendo como en 3D, digamos ahí como media de frente, pero es para que lo entiendan. Entonces, ese sería este ángulo mínimo. Y como es m igual 1 y es circular, ya toda la matemática pues está hecha, lo cual es más compleja que este curso. Entonces esta es la fórmula que relaciona la posición de ese mínimo, o sea, vean que al final hay un y aquí también, la posición del primer mínimo con respecto al diámetro de la ranura, porque en este caso la ranura es circular, la longitud de onda y 1.22. Y como ese ángulo es tan pequeño, aquí podríamos decir que había un seno del ángulo. Pero como ese ángulo es tan pequeño, podemos prácticamente decir que seno de cita se parece a cita. Entonces de ahí sale esta ecuación. Igual, nunca he visto nada más difícil que les pregunten prácticamente usar esta ecuación, porque como les dije, la matemática detrás de este 1.22 es un poco más compleja. Entonces no se ve en el curso. Con esto terminamos el tema de la difracción. ¿Alguien tiene alguna pregunta con la difracción? Profe, ¿podría repetir? Yo sé que es muy sencillo, pero no me queda claro la Ok, fórmula. ok, vamos a ver. Eh, ok. Entonces, el experimento que tenemos es este. Tenemos una ranura que es circular. Entonces, esto que estamos viendo aquí es este mismo cuadrado aquí, pero aquí es como el zoom. Y esto que estamos viendo aquí en la pantalla y este cuadro aquí es como el zoom de esta de aquí. Entonces, ve que cuando yo hago pasar la luz pasa por aquí, se genera difracción, porque por este pequeño circulito, digamos, por la misma razón, se van a acomodar unas cuantas fuentes puntuales, que como es circular, se van a acomodar pues, en forma de círculo, lo que produce que el patrón de difracción que se ve en la pantalla sea este que estamos observando. Ahora, si yo trazara un eje de simetría desde el centro de la ranura hasta aquí y trazara la distancia que hay desde el centro hasta el primer mínimo, es decir, de aquí hasta aquí, volviendo a trazar como en el zoom nuestro eje de simetría, como así, de este ángulo que se forma de aquí hasta acá es el ángulo el que estamos hablando. Ya que el problema es exactamente el mismo problema que hemos estado estudiando de difracción. Lo único diferente es que al no ser una ranura rectangular, es una ranura circular, el patrón de interferencia se genera de manera, el patrón de difracción, perdón, se genera de forma circular. Esta ecuación te relaciona la posición de siempre, siempre el primer mínimo únicamente para una abertura circular. Entonces, este D que estamos viendo aquí es el diámetro. Vea que la fórmula tiene la misma fórmula de difracción. D seno de un ángulo es igual a un m lambda. Esta es la fórmula del rectangular. Pero cuando es el circular, de ahí, esto ya no podemos decir nada más una dimensión. Tenemos que pensarlo como todo el agujero circular. Entonces, un análogo, voy a hacerlo así, un análogo, por eso pongo 3 rayas, porque es como un equivalente, sería a este, que es el efecto rectangular, sería este, que ya es, después de hacer toda la matemática compleja, para volver a plantear como todo como lo planteamos en el efecto de difracción, pero para una abertura circular, para m igual 1, de una vez, digamos, llegamos a esta fórmula. Que esto nos relaciona el ángulo mínimo con el diámetro de la ranura y la longitud de onda, que igual este ángulo mínimo, podríamos decir que ahí explícitamente está el y entre el L, que siempre ha estado. Entonces así uno, con esta fórmula, uno podría conocer cuál sería el radio de estos anillos a partir de esta ecuación, o del primer anillo oscuro en realidad. Ahora sí. Y ese es el ángulo de Rayleigh. No. El ángulo de Rayleigh es cuando son dos cosas diferentes. Esto es cuando tenemos difracción circular. Vea que tenemos una fuente e incide sobre un agujero pequeño circular y se genera el patrón circular.
El ángulo de Rayleigh es este de aquí, y es cuando tenemos dos fuentes. Imagínense que aquí yo tuviera otro láser y también lo disparo como así. Imagínense que aquí tuviera, no sé, otro láser como aquí, y disparo hacia allá. Entonces se generarían dos veces estos patrones, así. El verde y el rojo, se generarían los dos, como estamos viendo, digamos, aquí en la figura. Y lo que dice el criterio de Rayleigh es que ese es el ángulo mínimo antes de que esas dos fuentes generen un patrón que sea exactamente igual al circular. ¿Cuánto debe ser ese ángulo? Vea que ese ángulo es el ángulo que hay entre las fuentes. ¿Lo ve? Ya no es el mismo ángulo que estamos hablando en este. Son dos ángulos diferentes, ¿lo ve? Este es el ángulo entre las fuentes. Entonces el criterio de Rayleigh me dice cuál sería ese ángulo entre fuentes mínimo antes de que suceda este caso. ¿Ve? Entre más voy acercando las fuentes entre sí, el efecto de los dos patrones se van uniendo. Entonces el paso justo, el ángulo justo antes de que suceda esto, es el ángulo de Rayleigh. Cuando solamente tenemos una fuente, tenemos difracción circular, que extrañamente se ve lo mismo que si estas dos fuentes se unieran. Digamos, lo ve, es el mismo fenómeno. Y uno podría conocer la relación del radio de ese círculo oscuro con pues, las demás variables del experimento. ¿Está bien? Son dos ángulos diferentes, por eso están en dos diapositivas diferentes, ¿lo ve? Ahora sí quedó Pero, claro. perdón, eh, el ángulo de Rayleigh sí, pero entonces no me queda claro qué es el otro ángulo. Ok, este otro ángulo es, en este experimento, el ángulo que hay desde el eje de simetría hasta la posición del primer anillo oscuro, que es un ángulo muy pequeño. ¿Lo ve? Ve que el ángulo es muy pequeño. Este sería ese cita, el que está aquí, digamos. Aquí. Ese sería ese cita. O sea, estamos analizando dos experimentos diferentes, ¿verdad? Este experimento es cuando tenemos dos fuentes. Vea que ni siquiera están entrando como rectas a la ranura, sino que tienen cierto ángulo entre ellas. Mientras que este otro, a pesar de que el fenómeno se ve igual, es un experimento totalmente diferente. Es este, donde solo tenemos una fuente, una ranura, y se genera la interferencia, pero esa ranura es circular. ¿Está bien? Sí, ya estoy. Gracias. De nada. Ok, entonces ya les dije, son dos experimentos diferentes. Por eso están en diapositivas diferentes y las ecuaciones son diferentes. ¿Lo ven? Ok, con eso muere la difracción ya. Eso fue todo lo que lo que les puedo enseñar de difracción a este nivel de física general. Obviamente esto se da para más y la interferencia sirve para hacer interferómetros y los interferómetros son otra herramienta súper útil que, oye, me acaban las manos, los dedos y las manos y los pies y todo, se me acaba de, todo con lo que puedo contar antes de decir que se acabaron los usos. En la segunda parte del capítulo 10 es la polarización, que es otro tema un poquito complejo. Vamos a ver, con esto ya terminamos, con este tema ya terminamos el capítulo 10. Entonces vamos a ver qué es polarización. Bueno, normalmente cuando hemos estudiado una onda, la vemos en 2D y decimos que el campo eléctrico oscila así, nada más. Y si viéramos otra onda, también la estamos viendo en 2D. Es decir, el campo eléctrico oscila en el eje Y, oscila entre Y negativo, únicamente. Y siempre que hemos dicho que teníamos dos ondas o tres ondas, siempre las vimos oscilar en esa manera, que el campo eléctrico oscila en dirección Y o los dos oscilan en dirección X o los dos oscilan en dirección Z, en fin. Sin embargo, como les acabo de decir, tenemos tres dimensiones, es decir, podríamos tener una onda que oscile en Z, digamos, hacia Z positivo y Z negativo su campo eléctrico, y podríamos tener otra onda que su campo eléctrico oscile entre Y y menos y no serían las mismas ondas, ¿verdad? Es decir, si las tuviera en el mismo tiempo y en el mismo lugar, las podría sumar como interferencia constructiva. Realmente no, porque estamos sumando un campo eléctrico que oscila en Y, o sea, en algún momento vale Y positivo y en algún momento vale Y negativo, y estamos sumándole otro campo eléctrico
que oscila en Z positivo y en Z negativo. Si recordamos vectores, y pues esos vectores no se sumarían linealmente, se sumarían vectorialmente. Entonces lo mismo pasa con las ondas. En este momento acabamos de abrir el mundo de las ondas y enviamos las ondas a un mundo tridimensional, porque ya no estamos pensando que las ondas solo oscilan en un eje, sino ya estamos diciendo las ondas pueden oscilar en cualquier eje. Y no es lo mismo que una onda oscila en el eje X a que una onda oscila en el eje Z. Son diferentes ondas, ni siquiera ya se suman igual, como les mencionaba. Entonces, si de casualidad esta onda que estoy dibujando aquí, que la ven, su campo eléctrico oscila en Y, si la viéramos de frente y si pudiéramos ver su campo eléctrico, veríamos algo que sube así, y luego baja, y luego sube, y luego baja. Es decir, si la viéramos de frente y oscilara muy rápido, la veríamos así, como dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Y el punto vendría a ser la onda el, el puro centro de la onda. Entonces, así se vería esta onda que está así, se vería de frente si pudiéramos ver el campo eléctrico, se vería de esta manera. Si la onda oscilara en Z, pues entonces la onda se vería de esta manera, de frente, con el punto aquí en el centro, según este eje de coordenadas, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, no es lo mismo una onda que oscila en Y, que oscila en Z, tenemos que hablar del nuevo concepto, que es polarización. Lo que dice la polarización es en qué dirección oscila el campo eléctrico. Si ese campo eléctrico oscila en un solo eje, ya sea X, Y o Z, o un eje combinado, por ejemplo así, por ejemplo que oscile así, vean que no está oscilando ni en Y ni en Z, pero está oscilando sobre un mismo eje. Cuando una onda tiene alguna, ya sea este tipo de polarización, este tipo de polarización, este tipo de polarización o este tipo de polarización, se le llama polarización lineal, porque vean que oscila sobre una línea, por eso se llama polarización lineal. Y también, si imagínense que sumáramos esta onda y le sumamos una onda que oscila en el eje Z y le sumamos otra onda que oscile así y le sumamos otra onda que oscile así y al final le sumamos todas las ondas que oscilen en todas las direcciones, veríamos un campo eléctrico de esta manera, de frente. Cuando tenemos este tipo de campo eléctrico, no podemos hablar de una polarización lineal, porque vean que no oscila en una sola línea, de hecho oscila en muchas direcciones. Esto se vería como una especie ahí extraña de oscilación. Cuando sucede esto, se le dice que la onda está no polarizada. Entonces, cuando tiene una única oscilación en línea recta, se le dice linealmente polarizada o polarizada, y cuando oscila en todas direcciones, se le dice que tiene polarización en todas direcciones o no está polarizada. Es lo mismo. Decir que no está polarizado o tiene polarización en todas direcciones es lo mismo. Entonces ya sabemos que esa es la polarización de la onda. Es la dirección en la que oscila el campo eléctrico. Y ya conocimos dos tipos de polarización. Polarización lineal y no polarizada. Ok. ¿De qué me sirve eso? Bueno, que uno puede pues agarrar una luz no polarizada y polarizarla. O sea, pasar de aquí a aquí. Y también uno puede agarrar una onda que oscile en el eje Y y lograr hacer que oscile en otro eje, como así. Y de aquí yo podría también hacer que oscile, digamos, cambiar ese eje de polarización como algo así. Ya ven, lo voy moviendo. Yo la puedo cambiar. ¿Cómo hago para cambiarle la polarización a una onda? Bueno, para eso existen los polarizadores. Y hay más métodos de polarización, vamos a ver varios, pero el que más me importa que estudien para el quiz es el de polarización selectiva con polarizadores, que es el que suelen preguntar. Entonces, lo que quiere decir esto es la ley de Malus. A esto de aquí se le llama la ley de Malus. Y lo que me quiere decir la ley de Malus es que cuando una onda polarizada con cierta polarización pasa por un polarizador, el polarizador también tiene su propio eje de polarización, pues la onda, cuando pasa por el polarizador, sale polarizada con el mismo eje de polarización del polarizador. Pues se llama polarizador porque polariza la onda, le cambia la dirección al campo eléctrico. ¿Cómo sucede eso? Bueno, les tengo un último simulador. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí. Entonces, pongan atención al experimento de aquí para adelante. De aquí para adelante. O sea, viene luz polarizada, pasa por el polarizador y llega al ojo. Entonces, lo que está viendo el ojo es lo que ustedes ven aquí en el centro.
Es justo lo que ustedes ven aquí en el centro. Entonces, como viene la luz polarizada en dirección al eje Y y el polarizador está en dirección Y, vean, esta línea negra indica el eje de polarización, la onda puede pasar. Y según la ley de Malus, este ángulo que hay aquí viene a ser el ángulo entre la luz polarizada y el polarizador. No es el ángulo del polarizador, el del ángulo entre la luz polarizada y el polarizador, que no es lo mismo que el ángulo del polarizador. Es el ángulo que hay entre la luz polarizada y el polarizador. Este I máximo es la potencia con la que viene la luz. Y este I simple es la potencia con la que sale la luz, o la intensidad, mejor dicho, la intensidad que está ligada a la potencia, de cierta manera. Entonces, si no, lo que nos dice esta ley de Malus es, ok, si la luz viene con la misma eje polarización que el polarizador, la intensidad de la luz sale polarizada igual al polarizador y la intensidad sería el coseno y sería el I máximo o el I anterior coseno del ángulo del polarizador. Si ese ángulo es 0, el coseno vale 1 y la intensidad que pasa por el polarizador es la misma. Entonces vean, por eso se ve blanco y por eso aquí la intensidad dice 1 del 100%. Ahora vamos a girar un poquito el polarizador, vamos a ponerlo a 45 grados. Cuando lo pongo a 45 grados, vean que la luz viene con polarización lineal en el eje Y, pasa por el polarizador y vean que sale con la misma polarización que el polarizador. Si vemos, este polarizador está a 45 grados del eje, que como esta onda viene oscilando en Y y pasa por el polarizador y hay 45 grados entre la onda y el polarizador, ese coseno es coseno de 45. Entonces la intensidad debería ser la intensidad máxima coseno de 45. Y coseno de 45 es lo mismo que un medio. Entonces la intensidad sería la intensidad máxima entre 2. Vean, pasa el 50%. Y ustedes como observadores verían como un poquito más oscuro ahí en el medio. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el polarizador pues a cualquier otro ángulo entre 0 y 90? De ahí nada más voy a tener un diferente salida de polarización, dependiendo del ángulo del polarizador, y una menor intensidad entre más grande sea ese ángulo entre ellos. Pero vean qué curioso si yo pongo 90. Yo pongo 90. Déjate poner 90. Ahí está. Lo que yo vería desde el centro, no vería luz, porque si recordamos la ley de Malus, la intensidad que sale es la intensidad que entra por el coseno cuadrado de 90. Coseno al cuadrado de 90 es 0, por lo tanto la intensidad que sale es 0. Es decir, si yo pongo dos polarizadores a 90 grados uno del otro, no pasa nada la intensidad. Eso es lo que quería que viéramos. Ahora, no sé si les nacerá la pregunta, pero ¿qué pasa si introduzco luz no polarizada a un polarizador? Bueno, lo que pasa cuando introduzco luz no polarizada en un polarizador es que el polarizador va a polarizar esta luz y la luz va a salir con el mismo, va a salir polarizada con el mismo eje que el polarizador. ¿Y qué le pasa a la intensidad? Bueno, como la luz es no polarizada y tiene la intensidad en todas direcciones, si aplicamos la ley de Malus, tendríamos que, ¿cuál sería este ángulo, verdad? Y ese ángulo es todos los valores que hay de 0 a 90, porque va a haber un rayo que sí pasa completamente, por ejemplo, este aquí pasa completamente, pero el que oscila en esta dirección pasa solo a 45 grados y el que oscila en esta dirección ni siquiera pasa. Entonces, ¿cuál es el efecto? Bueno, lo que se cuenta es como un efecto promedio de todos. El promedio de un coseno cuadrado es un medio. Entonces, siempre, 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 siempre que luz no polarizada pasa por un polarizador,
cumple la ley de Malus, pero no introduzco ningún ángulo, sino que la intensidad que sale va a ser la intensidad a la mitad, porque el promedio de un coseno cuadrado es un medio. Entonces, cuando viene luz no polarizada y pasa por un polarizador, ni uso la fórmula. Yo ya sé directamente que la intensidad con la que sale esta onda va a ser la mitad de la intensidad con la que venía. Y luego ya ahora sí, como esto sí es polarizada, aquí sí aplico la ley de Malus. No es que aquí no la estoy aplicando, también se cumple porque es una ley, pero la diferencia es que aquí ya estoy considerando todos los casos posibles y por eso sale un promedio y por eso sale ese medio. Pero cuando la luz sí está polarizada, utilizo la ley de Malus. ¿Queda claro? Profe, ¿qué significa una intensidad negativa? O sea, cuando es coseno de 180. Eh, no hay intensidad negativa porque recuerde que es un coseno cuadrado. No es simplemente un coseno. Y digamos, si graficara un coseno cuadrado se ve así. Ah, perdón, ahí me pasé un toque como al lado negativo, pero se ve como así. O sea, nunca hay intensidad negativa, porque como lo dijo usted, no tiene sentido pensar, digamos, en potencia negativa entre área, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No existe. Entonces, ve, nunca hay una intensidad negativa. Ok, entonces hagamos un ejercicio. Ahora que ya entendemos la polarización, otro dato importante. Vean que ese coseno, digamos, ¿qué pasa después de los 90? Bueno, después de los 90, de otra vez vuelve a suceder lo mismo, porque se repite una y otra vez el ciclo, porque como no es, o sea, no es solo una línea desde el centro hasta aquí, sino que es todo el eje, y lo mismo que sucede a 90, va a suceder a 270, por ejemplo. Y lo mismo que sucede a 180, es lo mismo que lo que sucede a 0, digamos. Que esa es una cualidad del coseno al cuadrado. Entonces, ese es un tipo de polarización. Este es el que más quiero que estudien para los ejercicios, porque es el único que tiene, digamos, que se evalúa como tal. Y aquí les muestro una imagen, digamos, de qué pasaría cuando uno se pone unos Ray-Ban de la frontera de 2000 y lo que sucedería si uno se pone unos Ray-Ban de 80.000. La idea de los anteojos Ray-Ban de verdad o, o de cualquier otro anteojo de verdad que tenga polarizado de verdad es que pues tiene polarizadores como estos que acabamos de estudiar. Entonces, este sería el efecto de ponerse unos anteojos oscuros. Realmente lo único que va a hacer anteojos oscuros, digamos, de procedencia desconocida, lo que en realidad no tiene polarizadores, nada más tiene unos atenuadores, algo que oscurece. No es lo mismo polarizar que oscurecer, porque oscurecer lo único que va a hacer es que toda la luz que pase, pase con menor intensidad. Es decir, sigue pasando los rayos ultravioletas, sigue pasando la luz, todo el espectro de la luz y con campos eléctricos en todas direcciones. Mientras que cuando uno se pone unos lentes, digamos, Ray-Ban originales que están polarizados de verdad, que por eso valen tan caro, todos los campos eléctricos o toda la luz que llega a tus ojos llega de manera ordenada, porque todos van a llegar con el mismo campo eléctrico oscilando en la misma dirección, lo cual al final, para nuestra visión, se convierte en que veamos más nítido. Entonces, de hecho, si ustedes se ponen unos lentes polarizados versus unos lentes chinos, van a notar que con los lentes polarizados pueden definir muy bien los colores, de hecho. Entonces, aquí les muestro dos imágenes de lo mismo, una pues con lentes normales, digamos, y otra con lentes polarizados. Vean que aquí el deslumbramiento, a pesar de que lo atenúo para poder ver, veo la calle, veo lo demás, y sigo viendo este deslumbramiento y en fin. Mientras que si yo tengo pues anteojos polarizados de verdad, mi visión es mucho más nítida, porque de cierta manera la información está llegando más ordenada a mi cerebro, a mis ojos y por ende a mi cerebro. Entonces, esa es la razón por la cual los anteojos valen tan caros, por la polarización. No es lo mismo que simplemente ponerle un plastiquito que haga que se oscurezca, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema de utilizar lentes chinos? O, perdón, de procedencia desconocida. Pues que, digamos, este es mi ojo y aquí está mi pupila, ¿verdad? Que es la que regula el nivel de luz. Si yo le pongo algo aquí,
que, digamos, este sería como mi ojo. Aquí unas pestañillas. Y aquí tengo el iris. Ahí está. Entonces, si yo pongo un lente oscuro paquetón, viene luz muy intensa, con campos eléctricos en todas direcciones. Y aquí lo que me va a llegar es luz menos intensa, con igual campos eléctricos en todas direcciones. Imagínense que uno de estos rayos sea ultravioleta y el otro pues es visible, digamos. Bueno, los dos llegaron con menor intensidad a mi ojo. Entonces, como llegó oscuridad, llegó muy poca luz a mi ojo, ¿qué hace mi ojo? Y abre la pupila, la hace más grande, para que pueda entrar más luz. Es decir, los rayos ultravioleta se le metieron a la casa, le metieron al ojo el rayo ultravioleta y ya, y si el ultravioleta se mete, empieza ahí a cocinarle la retina y rácata. Al final, por usar lentes malos, de baja calidad, pues la luz ultravioleta penetró en el ojo. ¿Qué pasa con los lentes de buena calidad? Los que tienen polarizadores, que pues tenemos igual el ojo, ¿verdad? Cuando vienen los rayos, igual luz visible y vienen rayos ultravioleta. Lo interesante es que ya se tiene estudiado que los rayos ultravioleta llegan a nuestros ojos con cierta polarización, digámosle polarización horizontal. Y si ponemos un lente con polarización vertical, y la visible tiene todas las polarizaciones. Llega aquí la visible únicamente a polarización lineal. Y el ultravioleta, como ya se sabe que viene con polarizado de cierta manera, estos anteojos ya están hechos para que la polarización sea 90 grados y no pase nada de ultravioleta. Entonces, si nuestro ojo se abre porque necesita ver más, y el ultravioleta no va a entrar, que es lo que sí pasa con el, con el Made in Taiwan o Frontera Business, no sé. Entonces, esa es la razón por la cual los anteojos buenos protegen tus ojos de los rayos ultravioleta y por eso siempre dice Protection UV. Entonces, eso significa que están polarizados. Si de verdad tienen protección, ¿verdad? Significa que están polarizados. Entonces, aquí les muestro como la diferencia entre unos lentes de mala calidad y unos lentes polarizados. Así se vería. Ya lo último que queda sería estudiar este ejercicio, que pues es con esto voy a terminar y los dejo irse. Que dice, dos hojas polarizadoras se colocan juntas con sus ejes de transmisión cruzados de modo que no se transmite la luz. O sea, estamos poniendo sobre cierto eje un polarizador así y un polarizador a 90 grados. Vamos a ponerlos así para que se entienda. Poner un polarizador aquí. Un polarizador aquí y tengo otro polarizador aquí, donde el eje de transmisión de este lo puedo poner así y el eje de transmisión de este lo puedo poner así, porque me dicen que están de forma, están cruzados de forma que no se transmite luz. La única forma que no transmitan luz, ya lo vimos en el simulador, es que estén a 90 grados. Luego dice, un tercera hoja se inserta entre ellos con su eje de transmisión a ángulo de 45. Es decir, introducimos otro polarizador aquí con un ángulo de 45 entre los dos, es decir, así. Y luego nos dice, encuentre la fracción de la intensidad de la luz no polarizada incidente transmitida por la combinación de las tres hojas. Entonces nos dicen, de este lado viene luz con una intensidad máxima, la intensidad máxima porque esto es todo lo que viene, y tiene todas las polarizaciones. Entonces es solo ir aplicando la ley de Malus una y otra vez. Primero, viene luz polarizada, pasa por el primer polarizador, como viene no polarizada, esta sería aquí la luz que sale aquí, es la luz con una intensidad 2. Como es una luz no polarizada, la intensidad 2 es igual a la intensidad 1 entre un medio. Listo. ¿Y cuál es la intensidad 1? La I máxima. Listo. Luego aquí tenemos luz viajando que tiene esta polarización porque es la con la que salió del polarizador. Y entró a este otro polarizador. Sale la luz de aquí con una intensidad 3. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre este y este? Bueno, ya nos habían dicho que era 45. El ángulo que hay entre la luz y el polarizador.
Entonces el I3 tiene que ser igual al I2 coseno cuadrado de 45 grados. Es decir, el I3 es igual al I2 medios y eso es igual al I máximo dividido entre 4. Y luego viene la I3. Pasa por el polarizador número 3 y sale I4. La luz va a salir con la misma polarización del polarizador, o sea, va a salir con polarización así. Y la I4 vendría a ser la I3 coseno al cuadrado del ángulo entre los dos. Y el ángulo que hay de la luz que viene aquí así, a 45, ahí otra vez 45 grados. ¿Lo ven? Hay 45 grados entre este y el polarizador. Entonces otra vez es 45 grados. Y el I4 sería igual al I3 dividido entre 2, que sería igual al I máximo dividido entre 8. Y esa sería la respuesta final. Solo entender cómo sucede en cada caso. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Ya como un último dato ahí, como para soplarles el último caso que no hemos analizado, por si les sale un ejercicio. Imagínense que pusiéramos otro polarizador aquí, con un eje de polarización igual así. Entonces, esta luz I5 que saldría, esa intensidad I5 sería igual a la intensidad 4 por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Pregunta para ustedes, alguno que me responda ya para terminar la clase. 0, ¿no? Exacto, es 0, porque vean que tiene la misma polarización. Entonces no le hace nada, o sea, este último polarizador no le hizo absolutamente nada a esta intensidad. Entonces I5 es igual a I4. Por eso es importante recordar que este ángulo que va aquí no es el ángulo del polarizador, es el ángulo que hay entre la luz que incide en el polarizador y el polarizador. Bueno, el ángulo de la polarización de la luz que incide en el polarizador y el polarizador. Y ese es el último tema del capítulo 10. Aquí pues hay más métodos de polarización, no solamente polarización selectiva, hay polarización por reflexión, hay polarización por refracción doble, es decir, que un material tiene dos índices de refracción a la vez. Vean qué loco. Eso se le llama birrefringente, es un material birrefringente. Existen y sirven para polarizar. Y hay otro polarización que es el que se genera en la atmósfera, que tampoco, no lo puse aquí, pero es nada más para que lo conozcan. Realmente en ejercicios ni se pregunta. Vean que este método ni siquiera el libro trae ecuaciones, porque es más complejo. Es solo para que sepan que hay más formas de polarizar, no solo por polarización selectiva. Y bueno, esto que está aquí era un extra. Ya que se quedaron hasta el final, se los voy a contar. Este fue mi proyecto de graduación de bachillerato. Es un proyecto que, digamos, unifica todo lo que ustedes vieron en Física 3 durante todo el semestre. Y pues yo lo hice en su momento porque en ese momento ya era asistente de laboratorio y ya sabía que quería dedicarme a ser profesor. Entonces dije, necesito un proyecto que aplique todo lo que yo enseño para que me quede bien grabado en la cabeza. Entonces, mi proyecto se llamaba medición de corriente a partir de una fibra óptica de polarización mantenida. Y lo que quiere decir es que nosotros incluíamos luz por esta fibra óptica. Ya ustedes saben cómo se transmite la luz por una fibra óptica, por reflexión interna total. Y aquí sale la luz. La luz entraba con cierta polarización. ¿Ven? Esta sería la polarización de la luz. Y debería haber salido con la misma polarización. Pero si yo enrollo esa fibra óptica a través de un cable de corriente, es decir, aquí está pasando una corriente, ese corriente genera un campo magnético, como ya lo conocen en el capítulo 2, campo magnético circular, que de hecho va en la misma dirección que la dirección de la luz desplazándose dentro de la fibra óptica. Y entonces sucede un fenómeno súper extraño, que se llama la ley de rotación de Faraday, porque obviamente Faraday tenía que aparecer por aquí. Y lo que dice es que, pues si la luz va en la misma dirección que un campo magnético,
se le gira la polarización. Entonces, en este experimento mío, si yo introducía luz con esta polarización y había corriente en el cable, la polarización se iba a cambiar. Es decir, iba a polarizar la onda de manera diferente. Y lo que dice la ley de rotación de Faraday es que ese ángulo que se cambió, ese ángulo que se giró la polarización, que es este delta phi, es igual al número de vueltas que yo gire la fibra óptica por la corriente que vaya por el cable conductor y por algo que se llama la constante de Verdet, que es una constante propia del material de la fibra, que es esta curva que ustedes ven aquí. Que pues es como les dije, es una constante, vale un valor fijo dependiendo de la longitud de onda o el tipo de luz que yo introduzca en la fibra óptica. Si yo introducía, por ejemplo, 700 nanómetros y un verde, la constante Verdet valía esto de aquí, que era como 3,5, digamos, por 10 a la 6. Si introducía una longitud de onda de 1200, la constante Verdet vale esto. ¿Qué es lo que logro con esto? Que imagínense que yo tuviera un conductor de corriente de esos, de los que hay en la represa Cachí, o sea, es un cable así gruesote que yo no puedo desconectar y conectar un amperímetro para medir la corriente que hay ahí, si quisiera medirla, ¿verdad? Porque imagínense desconectar ese cable. Primero, dejo a todo el mundo sin luz. Y segundo, donde lo desconecto fijo hacia unos arcos eléctricos y es súper peligroso. Entonces, ¿qué pasa si en vez de uno desconectar ese cable grandote con ese montón de corriente, yo nada más vengo con una fibra óptica, la enrollo alrededor del cable, le hago incidir luz, veo cuánto se me gira la polarización y de esta fórmula, si yo ya sé que esto vale, no sé, 30 grados y esto es la desconocida, esto lo conozco porque sé cuántas vueltas le di a la fibra y esto lo conozco porque conozco esta curva, y yo puedo despejar la corriente en términos de ese cambio del ángulo. Es decir, yo puedo medir corriente con un principio óptico en vez de un principio eléctrico. Buf, ahí como un blow mind. Un método muy poco conocido y verdadero, porque yo no lo inventé, ¿verdad? Ya existe la ley de rotación de Faraday, pues ahí vienen quién la descubrió, ¿verdad? Pero era interesante demostrar cómo todos los conceptos de física 3 unidos en un solo experimento, que sería este aquí. Y ese fue mi proyecto de grabación. Fue muy divertido trabajar con fibras ópticas y medir muchas polarizaciones. Fue interesante. Ahí les dejo las actividades y pues nos vemos eh, el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, bro. Prueba, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego.